Dios Hawkeye está de regreso, esta vez con una nueva aliada y más enemigos. Es por eso que hoy repasaremos 12 datos y teorías que debes saber antes de ver Hawkeye. Trama y cuándo ocurre. Esta nueva serie de Marvel verá a Clint Barton fuera del manto de Hawkeye, esta vez intentando recuperar el tiempo perdido con su familia, en especial en Navidad. Por lástima para él, alguien más está utilizando su alias de Ronin en la ciudad de Nueva York, a lo que él deberá desenmascararlo. Kate Bishop es esa persona que utiliza el traje, una gran fan de Clint, con quien se aliará para combatir un asunto pasado que afectará más que las festividades. La historia se basa mucho en la célebre serie de 22 números de Mad Fraction. Esta aventura se sitúa en la primera Navidad después de Endgame, donde veremos a Clint como mentor de Kate, quien es parte de una familia adinerada de Manhattan, cuyos ingresos de dinero no son tan legales. Justamente hablando de este aspecto, pasemos a hablar sobre villanos. Antes que nada, debo aclarar que debido a que hemos tenido poca información de la serie y muchas más filtraciones con respecto a Kate Bishop y las escenas de acción, no se tiene claro quién es el villano de la serie. Pero ya que hablamos de la familia de Kate Bishop, su padre en los cómics estaba relacionado con la mafia de Nueva York, y su madre murió cuando ella era muy joven. Pero tiempo después ella apareció trabajando para una villana llamada Madame Mask, quien se ha rumoreado demasiado para esta serie. Por lo que entonces ella sería la villana de esta serie y es una antigua enemiga de Clint del pasado, lo que la conectaría con la familia Bishop y Barton, pero ya se los voy a explicar. Otra teoría que se tiene es que la misma madre de Kate, Eleanor Bishop, es la villana, ya que ha entrado en conflicto con su hija porque ella se ha dado cuenta de las operaciones que su madre hacía ilegalmente, por lo que usando el manto de Ronin intentaría detenerla, y es cuando ella se dé cuenta que su hija es quien trata de pararla, por lo que entraría en conflicto con ellos. ¿Quién es Madame Mask? Como te mencioné, este personaje es una de las más grandes teorías de la serie. En los cómics es hija de un conde italiano, líder de una organización criminal llamada Magia. Ella asume el puesto como líder después de que su padre fuese encarcelado. Durante una incursión en Stark Industries sufrió una terrible desfiguración facial, lo que le provocó de que ahí en adelante utilizara una máscara para ocultar su rostro. De hecho, en los cómics ha estado al borde de la locura por este trauma. En las historietas se ha cruzado con Hawkeye y Kate, donde aparece en Madripoor para la subasta de una cinta de video que muestra a Ojo de Halcón asesinando a un dictador asiático. Sin embargo, la verdadera Madame Mask más tarde se revela atada y amordazada en su habitación de hotel, con su traje y su identidad robados por Kate Bishop. Después de que se destruye la cinta, Mask promete venganza a Hawkeye y Bishop. Más tarde intenta capturar a Kate atrayéndola a su casa en California y la droga, pero la heroína se las arregla para escapar y destruye la casa en el proceso, provocando que Mask una vez más jure venganza, por lo que adornándolo un poco mejor, ¿qué tal si Hawkeye fue quien provocó la desfiguración facial de Mask en el pasado, y ahora por pura curiosidad ha venido a parar en las operaciones ilegales junto a la familia Bishop? O claro está la teoría que afirma que Eleanor Bishop será Madame Mask. Su aparición ya está confirmada, pero debemos esperar si apenas es un cameo o si tendrá un gran papel. Yelena. Recordando la escena postcréditos de Black Widow, donde Valentina Allegra de Fontaine, personaje que se rumorea podría aparecer en la serie, le dice a Yelena Belova que Hawkeye fue el responsable de la muerte de su hermana. He de decir que este personaje tendría un papel antagónico hasta cierto punto en esta serie. Como les comenté en mi video explicando la escena postcréditos, Yelena intentaría matar a lo largo de los episodios a Clint, hasta que en dado momento este le revele qué fue lo que pasó en Vormir realmente, y por tanto que ella deje de intentar asesinarlo, incluso invitándola a ser parte de los Vengadores. De una u otra forma la veremos en la serie, y si es con este propósito, pues créanme que amenazas, balas y explosiones es lo que veremos en los capítulos. Clone y Echo. Un villano que tendría más sentido verlo en la serie es Clone, interpretado por Fra Fee. Para que sepan fácil y rápido quién es, Kazimierz Kazimierzak, o simplemente llamado como Cassie, debutó en los cómics de Marvel en la saga de Hawkeye de Mad Fraction y David Aja. El villano es un asesino atormentado por los recuerdos de su infancia tras perder a su familia del circo, y luego es contratado para matar a Clint. Por su parte, Maya López, o también conocida como Echo, puede imitar los movimientos de otra persona con una precisión impecable, muy parecida a Taskmaster. Posee la discapacidad de ser sorda, que bueno, a este personaje ni le hace falta oír, porque es una letal combatiente cuerpo a cuerpo, al cabo de estar a punto de matar a Daredevil en los cómics. También tiene una huella de mano de color blanca que cubre la mayoría de su rostro, y para terminar, es la hija adoptiva de Kingpin. En algunas fotos filtradas se vieron a Clone y Echo,
personajes que probablemente estén aliados en contra de Clint. La razón aún es desconocida, pero si hablamos de Ronin, que como curiosidad les digo que Echo ha utilizado este alias, ¿qué tal si en su etapa de Ronin, Clint se metió con la gente de Echo y Clone durante los 5 años del blip? De hecho, una teoría afirma que Hawkeye asesinó al verdadero padre de Echo en este lapso de tiempo en el MCU. Debido a esto, cuando Kate utiliza este manto se dan cuenta que Barton era antes Ronin, por lo que tendrían deseos de venganza y sea por eso que quieran matarlo. Simplemente es una teoría un tanto más basada en lo que tenemos de la serie. Kingpin. Una de las teorías más locas pero creíbles hasta la fecha de la serie es la aparición del Kingpin de Vincent D'Onofrio, y es que hay varias razones para creerlo. Antes que nada, debo decirles que desde hace tiempo se había rumoreado que el personaje entró casi de emergencia a la producción de la serie, ya que la idea era que Hawkeye se encontrara de una vez con Daredevil. Pero debido a un cambio sospechoso en la agenda del actor Charlie Cox, este no pudo aparecer en la serie, por lo que llegaría Wilson Fisk para unir las tramas de las historias, debido a que Hawkeye se conectaría cronológicamente con Spider-Man No Way Home. Adicional a eso, Echo conecta el personaje por el vínculo que tienen, aunque esto también puede ser refutado porque Maya también ha tenido sus historias lejos de Kingpin, por lo que sí podríamos verlo en el final como un pequeño cameo de cara a la serie de Echo. La tercera posibilidad de que él aparezca es que se conecte con la familia Bishop y sus negocios, por lo que al verse amenazado por Kate y Clint enviaría a Echo a matarlos. Creo que todos esperamos ver al personaje, pero no tendré muchas expectativas para no quedar como en WandaVision. Swordsman. En esta serie vemos a Tony Dalton en el rol de Swordsman, o también conocido como espadachín. Por nombres como estos es preferible decir los nombres de los personajes en inglés. Saltándonos el nombre, como mencioné, en la serie veremos a Jack Duquesne, quien es el mentor de Hawkeye. En los cómics, este le enseña a utilizar cuchillos y espadas. De hecho, es un villano y héroe. Hablando de estas facetas, hace unos meses les hablé de su conexión con el mandarín, en el video de la historia de Shang-Chi, donde este villano creó la espada de Swordsman a partir del poder de los 10 anillos, conexión que se pudo dar fuera de cámaras. También en las historietas, Jax trató de unirse a los Vengadores, pero fue rechazado, aunque después los ayudó en una lucha contra el Doctor Doom. Según unas fotos filtradas de la serie, este se conectará con la familia Bishop, más que nada con Eleanor, por lo que podríamos suponer que ejercerá como un villano si la teoría de que Eleanor Bishop es la antagonista principal llega a consolidarse, pero si no lo son podría resultar siendo un aliado, aunque ya que como vemos en el tráiler, cuando Clint menciona que asuntos de su pasado regresan, probablemente sí sea porque Swordsman está involucrado, y es que la serie tratará una nueva historia de aventuras, pero aún así sería bueno mostrar los orígenes de Hawkeye. Pizza Dog. Un nuevo héroe se alza en esta serie, uno nunca antes visto, nada más y nada menos que Loki, el perro que come más pizza de la que comerás en tu vida. ¡Cielos, qué macizo! A ver, no es mentira para nadie que uno de los personajes más curiosos e importantes en la historia de Kate y Hawkeye en los cómics aparecerá en esta serie. Hablamos justamente de Pizza Dog, pero les voy a explicar muy bien este punto porque creo que puedo estar dándoles la historia de la serie. Arrow era un perro que originalmente pertenecía a Ivan Banionis y la mafia de los Track Suites. Clint Barton le mostró algo de amabilidad y Arrow le devolvió a Hawkeye atacando a uno de los hombres de Ivan que le estaba disparando. Sin embargo, Arrow pagó un alto precio por salvarlo, ya que los hombres de Ivan lo golpearon y lo arrojaron al tráfico, donde apenas sobrevivió. Clint lo llevó rápidamente a un hospital veterinario y Arrow superó las cirugías, pero perdió el uso de su ojo izquierdo. Luego Hawkeye tomó posesión del perro y lo rebautizó como Loki. Esta historia probablemente sea la que veamos en la serie. Quizás sean ellos a quienes se enfrenta Kate usando el alias de Ronin, a lo que en la pelea Pizza Dog termine herido y ellos le salven la vida. Cuando Kate se va a vivir a Los Ángeles porque no soporta la culpabilidad de Clint, se lleva a Loki con ella. Pero cuando descubre que los Track Suites planeaban matar a Barton, ella y Loki regresaron a Nueva York y llegaron cuando estaban atacando el edificio. Clint y Kate se enfrentan a Ivan y Clone, quienes estaban aliados para asesinarlo, y Loki atacó al sicario pero recibió un disparo nada grave. Básicamente sería la historia de la serie y probablemente la relación entre Hawkeye y Kate también se ve afectada cuando Clint se desespere por no poder ir para Navidad con sus hijos, a lo que en los últimos episodios Clown y los Track Suites traten de matar a Hawkeye y Kate regrese para ayudarlo. Y sí, el perro es más importante de lo que creías, ¿no? Adiós, Clint. Como sabemos, los 6 Vengadores principales ya están de salida en el UCM. Iron Man murió, no sabemos dónde está Cap, pero igual está muy viejito. Black Widow también está muerta. Thor se despedirá en la próxima película pasándole el manto a Jane Foster. Y Bruce Banner está...
Bueno, de hecho Hulk podría tener la película de World War Hulk y aparecerá en la serie de She-Hulk. No, entonces saquémoslo de aquí. A lo que quiero llegar es que esta podría ser la última vez que veríamos al dios Hawkeye en el UCM. La formación de la sucesora de cara a la creación de los Young Avengers y el hecho de que por fin se le dé su historia podría ser sinónimo de despedirnos de Clint Barton en el MCU. Sería fácil sacarlo con la excusa de que quiere pasar tiempo con su familia y que Kate ya está lista para asumir el manto. Debido a esto, Jeremy Renner ya no regresaría más con un papel protagónico para Marvel, sumándole que la serie parece ser apenas de una temporada y más tratándose de un personaje con el recorrido que tiene Hawkeye en este universo, pero habría que esperar qué pasa en el final. Un nuevo dúo. A raíz de la partida de Black Widow y la posible partida de Hawkeye, se ha teorizado mucho en la relación entre Yelena y Kate, pues siendo ellas la nueva Viuda Negra y la nueva Hawkeye. Esta teoría se basa en el rol de Yelena en la serie. Cuando Clint le diga la verdad sobre lo que pasó con su hermana, ella se uniría a su bando para ayudarlos con sus enemigos. Y cuando Barton se retire, le diría a Kate que ya está lista, por lo que viendo el potencial en ellas dos, las formaría como equipo para que peleen sus propias batallas, convirtiéndose en el dúo de Black Widow y Hawkeye para próximos proyectos. De hecho, se ha dicho que Kate podría formar parte de uno de los equipos antiheroicos del MCU, pero hasta ya no creo tanto la teoría. ¿Por qué está sordo? En un pequeño fotograma del tráiler vemos que Clint tiene unos audífonos, y son estos dispositivos que les permiten a las personas con problemas auditivos escuchar correctamente. De hecho, en la historia de Hawkeye este es un rasgo característico del personaje. Durante la década de 1980 la sordera ha estado intermitente. Clint perdió la audición por primera vez en 1983 después de que sus tímpanos fueran atacados con una punta de flecha sónica, aunque más tarde se recupera de esta lesión. La sordera de Hawkeye se reintrodujo en la célebre serie de 22 números de Matt Fraction, en la que Ojo de Halcón pierde la audición durante una batalla con el asesino de Clone, quien apuñaló al héroe en ambos oídos con sus propias flechas, cosa que descarto porque Hawkeye ya está con los audífonos antes de que se llegue a enfrentar a Cassie en la serie. El personaje ha sido presentado como sordo en varios cómics desde entonces, aunque las circunstancias de su pérdida auditiva se han escrito y reescrito varias veces a lo largo de los años, con un cómic de 2014 que incluso alude al abuso infantil como la causa. Pero a pesar de las historias de origen conflictivas, la sordera siempre ha sido un rasgo integral para el personaje de Hawkeye. Pero creo que si se explica en la serie podría ser con un flashback siendo Ronnie, pues en el inicio de la serie ya lo veríamos así. Trickshot, Barney Barton, un niño que fue pasando de muchos lugares con su hermano hasta llegar a un circo donde conocerían a Jack Duquesne y Trickshot, quienes entrenarían a Clint mientras su hermano lo miraba decepcionado. Una vez que creció y después de una brillante carrera en el ejército, una misión en el FBI lo llevó a reencontrarse con su hermano, quien era parte de los Vengadores. Una batalla que lo dejaría moribundo al borde de la muerte hasta que Egghead utilizó una de sus cámaras de curación acelerada para mantenerlo vivo. Pero cuando el villano finalmente fue asesinado por Hawkeye, Zemo obtuvo la cámara para convertir al hermano de Clint en su contraparte, entrenándolo con el Trickshot original y volviéndose un experto en el tiro con arco. Los hermanos se enfrentarían a muerte donde solo uno quedó en pie. Aún así, Barney siempre quiso lo mejor para su hermano. Una vez dicho lo básico, también podríamos ver al hermano de Clint en la serie. Según varios rumores, adicional a eso, si se le presentase, sería el Hawkeye de los Dark Avengers, quienes actualmente están en formación, más de cara a los otros rumores que afirman que veríamos a Valentina Allegra de Fontaine en la serie. Este año los mejores regalos vienen flechados, y con una telaraña. Eso sí, más de apuntar a grandes cosas, la serie se enfocará más en presentar una historia más interna y más de acción y comedia, por lo que no te recomiendo tener expectativas desbordadas, o de lo contrario terminaremos igual que en WandaVision. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que dejes todo lo que esperas de la serie en los comentarios. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.